Hola, buenos días a todos, a los que ya me conocen y a algunos que hay en la sala que todavía no me conocen. Trataré de cumplir el tiempo y de ajustarme al tiempo que teníamos cada uno porque hoy íbamos un poco retrasados. Como ha dicho antes Miguel, estuvimos hablando antes de preparar esta jornada y repartimos un poco los papeles en función de la experiencia de cada uno y les voy a trasladar lo que ha hecho Aquamed en estos años. Para ir a los posibles puntos de debate y que luego haya ocasión de debatir, me he centrado en una serie de puntos de los que tenemos aquí el índice. En cuanto a la situación de las plantas de Aquamed, un poco explicarles cómo ha contemplado Aquamed la compatibilización entre el uso agrícola y el abastecimiento y cómo funcionan los convenios que ha hecho Aquamed con los diferentes usuarios. Hablaremos un poco de los costes de la distribución, que supone la distribución luego del agua desalada, y terminaré exponiendo algunas reflexiones sobre si las desaladoras deben funcionar como elemento de base o como sistema de seguridad. Carlos contaba ahora la experiencia del Tairilla, en las que las plantas son un elemento de seguridad y de garantía. En nuestro caso, al tener regadío y abastecimiento compatibilizados, es un poco diferente. Bueno, para los que no conocen Aquamed, sobre todo los que vienen de fuera, que algunos sí, pero otros todavía no conocen Aquamed, Aquamed ha tenido dos grandes líneas dos programas de actuación fundamentales. Uno que es la mejora del medio y de los recursos y la conservación del medio, y otro es la generación de nuevos recursos, en parte con reutilización y sobre todo con lo que ha sido nuestro programa estrella, que ha sido la desalación. Todo eso se ha traducido en 58 actuaciones en todo lo que es el Levante español, con una inversión de 3.600 millones y de la que, como les decía, lo más importante son las 12 plantas desaladoras que hemos construido. Después de unos años de inversión, entre el 2006, que empezamos a hacer obras, y prácticamente el año pasado, en que la inversión ha ido evolucionando, ahora se mantiene estable y hemos pasado a una fase en la que lo que tiene mayor relevancia es la explotación y la evolución de la cifra de negocio y la explotación y la gestión de nuestras infraestructuras. Por eso, como ven aquí, pues hemos pasado de 6 millones de euros a 45 o más de 50 millones de euros como cifra de negocio que vamos a alcanzar este año. Como les decía, de las 12 plantas desaladoras que tiene Aquamed, 6 de esas plantas están destinadas o tienen capacidad tanto para abastecimiento, o están destinadas tanto para abastecimiento como para regadío. Las 6 de regadío serían capaces de abastecer a 250.000 hectáreas, mientras que las que están destinadas a abastecimiento tendrían una producción equivalente a la de 3 millones de habitantes. Las plantas están dispuestas a lo largo de toda la costa española, desde Marbella, que es la que está más al suroeste, hasta la de Oropesa, que está en Castellón. De esas 12 plantas que han ido evolucionando a lo largo de los años, hay una que está todavía en construcción, por motivos que no vienen al caso, 4 que están ahora mismo en pruebas y otras 7 que están en explotación. Algunas de ellas hace ya unos años, como pueden ser Carboneras y luego La Taval y la planta de Marbella, que en realidad no construimos nosotros, pero sí adquirimos después para la explotación. La capacidad total de producción, como les decía antes, es de 409
hectómetros cúbicos, y ahí se puede ver que, o aquí se puede ver que de las plantas que están más abajo, que son las de Málaga, las de Marbella y el Atabal, son para abastecimiento. Luego en Almería y en Murcia las plantas compatibilizan el regadío y el abastecimiento, mientras que a partir de Alicante hacia el norte, en Alicante, Valencia y Castellón, están dedicadas fundamentalmente al abastecimiento. Las desaladoras de Aquamed, en un momento en que estamos en una sequía, para los que son de fuera, estamos en un momento de sequía aquí, sobre todo en el Levante español, a pesar de que haya llovido aquí estos días. La producción de las plantas de Aquamed en el mes de octubre ha alcanzado cifras importantes, puesto que en Valdelentisco se ha alcanzado más del 50%, en Valdelentisco y en Águila se ha superado el 50%, en Carboneras estamos al 47% de la producción, y en el Atabal y Marbella estamos entre el 63 y incluso el 74% de la planta de Marbella. Con eso, en lo que llevamos de año se han producido 83,5 hectómetros cúbicos entre enero y octubre, y más o menos la mitad de la producción, incluidas Marbella y el Atabal, como digo, el 51% ha sido para abastecimiento, porque pesa mucho la producción de estas dos plantas en Málaga, y el 49% para riego. Bueno, vamos a ver ahora un poco. Bueno, aquí tenemos la distribución de lo que es, que corresponde a lo que les decía antes. Se ve muy bien en la gráfica que tenemos las plantas de Marbella y el Atabal con 20 y 60 hectómetros cúbicos anuales de producción respectivamente, que son de abastecimiento, y luego las plantas desde Almería con Carboneras hasta Torrevieja, que compatibilizan el uso para el regadío con el del abastecimiento. Y luego Muchamiel, Sagunto y Moncófar, porque aquí faltan algunas de las plantas, esto corresponde a la producción del año pasado, que están destinadas al abastecimiento. Bueno, en cuanto a los convenios con los usuarios, se formalizaron en su mayoría en los años 2006 y 2007. Las plantas se diseñaron, y en el diseño y en la definición de la capacidad participaron obviamente los usuarios, puesto que lo que se planteó fue alcanzar unos convenios en los que luego tendrían una financiación por parte de Aquamed, pero luego los que tenían que definir sus necesidades eran esos usuarios. Esa participación y esa responsabilidad de los usuarios que han convenido con nosotros la explotación de las plantas, pues debe continuar con más motivo que nunca ahora durante la explotación. Se trata de contratos en su mayoría de toma o paga, es decir, que lo que está previsto es que hay una capacidad determinada de suministro, y si el usuario no se lleva el agua, pues tiene un coste fijo que tiene el compromiso de abonar una cierta cantidad. Esos convenios son convenios, algunos a 25, pero en general 50 años, que siempre favorecen al usuario, pero motivados por unas condiciones que se dieron en un momento determinado. Son precios que están por debajo en muchos casos por debajo del coste real de suministro del agua, con lo cual son convenios que se deberían, dentro de un plazo razonable, intentar revisar y reajustar. Y en algunos casos nos encontramos con que los usuarios, sobre todo en la zona de Castellón y de Valencia, contemplaron unas expectativas de crecimiento, como decía, el planteamiento se hizo en el año 2006, y había unas expectativas de evolución que ahora mismo no se cumplen, con lo cual nos estamos también enfocando hacia la búsqueda de usuarios alternativos para no tener las plantas paradas y no poder y tratar de recuperar, porque sí que hay usuarios
que requieren ese agua. En cuanto a los costes del agua, que me había pedido del Miguel que tratara algo del tema, nuestros costes variables de producción suponen entre los 0,25 y los 0,35 euros metro cúbico y pueden subir hasta un 10% en función de los precios de la energía. Los costes que añade la distribución depende también de la infraestructura y de la red, pero están entre los 8 y los 10 céntimos de euro metro cúbico. En algunos sistemas más complejos, donde llegamos prácticamente en el tema del riego hasta la distribución en parcela, pues se podría alcanzar los 20 céntimos de euro metro cúbico. Estos costes añadidos del transporte y la distribución, que muchas veces se achacan a la desalación o se mezclan, para los que no son expertos en la materia, no son propios de lo que es la producción del agua desalada, como la mayoría de los que están aquí saben, sino que provienen de la necesidad de que la producción del agua desalada se produce a nivel del mar y luego es necesaria impulsarla hasta cotas importantes. En nuestro caso, por ejemplo, pues vamos con alturas desde los 270 metros desde Carboneras hasta Venta del Pobre, en Almería, hasta los 460 metros sobre el nivel del mar que tiene la zona regable de Puerto Lumbreras, de Media, que se impulsan desde la desaladora de Águilas, y lo cual evidentemente encarece el precio del agua desalada. Pero, como bien saben los regantes, en casi todo el Levante y en cualquier sitio el agua más cara es la que no tienen, con lo cual algunos van asumiendo que merece la pena invertir en este agua. Una de las cosas que más influyen, claro, al tratarse de impulsiones, es el coste energético. Y como les contaba ayer mi compañero María Graus, estamos haciendo un intenso programa de I+D y de buscar diferentes formas de reducir los costes, nuestros costes energéticos en general y los de las impulsiones. En cuanto a la desalación, el último tema que planteábamos un poco para el debate, que es si la desalación debe figurar como reserva activa o como un funcionamiento, de base, pues ya. Las plantas, bueno, como contaba también antes Carlos, no se pueden arrancar y parar como si fueran grupos electrógenos. Y el funcionamiento es como un coche. El funcionamiento y lo que mejor conserva la planta sería un funcionamiento en continuo. Con lo cual, aparte de otros motivos, una de las soluciones en las que habría que incidir y que buscar es mejorar la capacidad de regulación, y siempre será mejor el funcionamiento de las plantas si disponemos de una cierta capacidad de regulación. Por otra parte, pues como todos sabemos y como está haciendo aquí tanto el Taivilla como nosotros, como nuestros usuarios en realidad, sobre todo, lo mejor para el funcionamiento es integrar tanto en las aguas superficiales como las subterráneas, como en los casos donde es posible, porque para el abastecimiento de momento no nos hace falta, pero para el regadío incluso con las aguas regeneradas o depuradas. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que están haciendo unas veces nosotros y otras veces nuestros usuarios? Pues para mantener una producción de base, pero no tener picos en el funcionamiento, hacer una mezcla. Los usuarios de riego lo que suelen hacer es una mezcla del agua desalada con el agua que venían utilizando tradicionalmente. En algunos casos el propio regante se ocupa de hacer la mezcla en la propia parcela, como puede ser el caso de Valderentisco o de Níjar, de los regantes del campo de Níjar que se suministran desde Carboneras,
o se suministra a la comunidad de regantes y es la comunidad la que hace la mezcla y se lo distribuye luego ya mezclado a los comuneros, que es el caso de Águilas o del campo de Dalías, y otras veces lo que se hace son intercambios, como esperamos que sea el caso de la desaladora de Torrevieja, que tiene una muy importante capacidad de producción y todavía no está funcionando a pleno rendimiento. Como suministro de base o como reserva, pues en las zonas, aunque luego no ha habido ese crecimiento de la demanda de abastecimiento, en las zonas donde están nuestras plantas para abastecimiento, lo que había era una necesidad de calidad del agua y de cumplimiento de la normativa y de los requisitos del decreto 140/2003. Por lo tanto, las plantas en abastecimiento y en zonas con mala calidad de abastecimiento, del agua de abastecimiento son fundamentales. También hay que tener en cuenta que cuando el elemento principal es el agua superficial, pues sí que es más evidente que la desaladora, o en general la desaladora, se está utilizando como reserva activa, mientras que cuando estamos hablando de zonas en las que el suministro habitual proviene de acuíferos, muchos de ellos unos contaminados y otros sobreexplotados, entonces sí que se puede y es más lógico pensar en un suministro de base y para permitir que esos acuíferos se recuperen y se regeneren y plantear ese suministro de base. Y por terminar, como había empezado, les pongo aquí algunas imágenes de nuestras actuaciones. Por un lado, la desaladora del campo de Dalías, que está en pruebas, que es una de las últimas que está ahora mismo en pruebas y es una de las últimas que se ha terminado. La conocida desaladora de Torrevieja, que es la más grande de nuestras plantas, capaz de producir 240.000 metros cúbicos día ella sola. Nuestra actuación del trasvase Negratín-Almanzora. La desnitrificadora de la Eliana, que se planteó para como mejora de la calidad del recurso. O una actuación muy singular y poco conocida, a lo mejor en este ámbito, como es la descontaminación química del embalse de Flix, donde estamos extrayendo 800.000 toneladas de lodos contaminados y donde en breve, cuando estamos a punto de terminar la extracción de lodos y luego tendremos que trabajar intensamente en la depuración del agua que está en ese recinto para poder eliminar el recinto y devolver esa parte del cauce al río. Y nada más, muchas gracias por su atención.